Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a celebrar conmigo, pero me ignoraron y eligieron asistir a la celebración de mi hermano mimado por obtener su licencia de conducir. Tengo 32 años y acabo de comprar mi primera casa. Déjame decirte que esa frase se siente surreal incluso mientras la escribo. Después de 5 años ahorrando cada centavo, viviendo con compañeros de cuarto que dejaban platos sucios en el fregadero por semanas y pedían prestadas mis cosas sin preguntar, finalmente tengo un lugar que es completamente mío. Las llaves se sintieron pesadas en mi mano cuando el agente inmobiliario me las entregó ayer por la mañana a las 10:15 a.m. en punto. 3 dormitorios, 2 baños, un pequeño patio trasero con un viejo roble y, lo más importante, una puerta principal que solo yo controlo. Los pagos de la hipoteca serán ajustados, 1,847 mensuales, pero he calculado los números 100 veces como CPA. Puedo hacer que esto funcione sin la ayuda de nadie más. Pasé todo el sábado limpiando y acomodando muebles. Mi cuenta de ahorros pasó de $47,000 a prácticamente vacía, pero ver mi sofá en mi sala, mis libros en mis estantes, hizo que cada sacrificio valiera la pena. Incluso compré copas de vino reales en lugar de los vasos de plástico que había estado usando por años. 6 platos iguales, servilletas de tela, cubiertos reales, cosas que nunca había poseído porque los espacios compartidos nunca se sintieron lo suficientemente permanentes como para invertir en ellos. La casa está ubicada en Maple Street, en un vecindario tranquilo donde la gente realmente saluda cuando pasa. La señora del lado trajo galletas caseras y me dio la bienvenida al área. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que pertenecía a algún lugar. Fue entonces cuando decidí hacer una cena de inauguración de la casa. Nada elegante, solo familia. Envié un mensaje a nuestro chat grupal el domingo por la mañana. Cena en casa mañana a las 7. Haré lasaña. No puedo esperar a mostrarles todo. Las respuestas llegaron rápidamente. Mamá con emojis de corazón diciendo, tan orgullosa de ti, cariño. Mi hermana mayor confirmando que traería postre. Incluso mi hermano menor respondió con, no me lo perdería por nada del mundo. Pasé el lunes después del trabajo en el supermercado, comprando ingredientes para la receta de lasaña de mi abuela, la que todos siempre piden en las reuniones familiares. Escogí girasoles amarillos para la mesa del comedor. Compré esas servilletas de tela que había estado viendo, y hasta encontré platos de cerámica a juego en la tienda de descuentos. Esto iba a ser perfecto. Mi primera cena real en mi propia casa. El martes por la noche puse la mesa para 6. Mis padres, mi hermana mayor y su esposo, mi hermano menor y yo. La lasaña estaba burbujeando en el horno, el pan de ajo calentándose junto a ella. Había hecho una ensalada César desde cero e incluso intenté un tiramisú casero la noche anterior, siguiendo un tutorial de YouTube 2 veces para hacerlo bien. La casa olía increíble. Ajo, hierbas y esa sensación cálida de hogar que había estado persiguiendo por años. Las 7 llegaron y se fueron. Luego las 7:15. Revisé mi teléfono. No había mensajes nuevos. A las 7:30 envié un mensaje al grupo. Todo está listo cuando ustedes estén. La casa huele increíble. A las 8 llamé a mi madre, directo al buzón de voz. El teléfono de mi hermana hizo lo mismo. A las 8:15 estaba parada en la ventana de mi sala, esperando luces de faros que nunca llegaron. Fue entonces cuando vi la historia de Instagram. Mi hermano menor en Romanos Steakhouse en el centro, alzando una copa de champán con toda nuestra familia alrededor de una mesa decorada. El pie de foto decía, finalmente obtuve mi licencia. A la quinta va la vencida. La mejor familia. Publicado 37 minutos atrás. Ahí estaban, todos ellos. Mis padres radiantes de orgullo, mi hermana y su esposo brindando, incluso nuestro tío y tía que no había visto en meses. Todos celebrando la licencia de conducir de mi hermano de 25 años, mientras yo me sentaba sola en mi mesa del comedor con un banquete para 6 y girasoles marchitos. Apagué mi teléfono y comí lasaña en silencio, mirando las sillas vacías que había arreglado tan cuidadosamente con mis nuevas servilletas de tela. El tiramisú quedó sin tocar. El vino en el que había gastado de más permaneció sin abrir. Mi primera cena en la casa de mis sueños, y yo era la única invitada. Más tarde esa noche, acostándome en mi propio dormitorio por primera vez, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Esto no era solo decepción por una cena perdida. Este fue el momento en que entendí exactamente dónde estaba parada en las prioridades de mi familia. Me desperté el miércoles por la mañana con dolor de cabeza y 6 llamadas perdidas de mi madre. El comedor aún lucía como una celebración fallida. Esos platos de cerámica que nunca había usado, servilletas de tela dobladas justo así, y ese centro de mesa de girasoles que ahora parecía ridículo a la luz de la mañana.
Mi teléfono sonó mientras estaba raspando lasaña intacta en contenedores. El mensaje de mamá fue típico y directo. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir hoy después del trabajo? Es importante. No perdón por perdernos tu cena, o felicitaciones por tu hermosa casa nueva. Solo la suposición de que dejaría todo porque ella consideraba algo importante. El mismo patrón con el que había estado viviendo por 16 años, desde que conseguí mi primer trabajo en el restaurante para ayudar con los gastos del hogar. Envolví el tiramisú intacto y lo puse en mi nuevo refrigerador. Luego me senté en el mostrador de mi cocina con café y realmente examiné esas fotos de Instagram otra vez. Ahí estaba mi hermano, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, rodeado por nuestros padres, mi hermana y su esposo, incluso nuestro tío y tía. Una celebración completa de la que no sabía nada, planeada mientras mi invitación a cenar estaba en nuestro chat familiar. Los comentarios fueron lo que realmente dolió. Tan orgullosa de ti, dulzura. De mamá. La misma mamá que ni siquiera había llamado para cancelar mi cena. Nunca te rindas con tus sueños. De mi hermana, quien había prometido traer postre. ¿Sueños? Había fallado su examen de manejo 4 veces porque no quería estudiar el manual o practicar estacionamiento en paralelo. Le había ofrecido ayudarle a prepararse meses atrás, imprimiendo exámenes de práctica y ofreciéndome a llevarlo a estacionamientos vacíos, y él se había reído, diciendo que lo improvisaría como siempre. Mientras tanto, había estado planeando esta inauguración por 2 semanas. Había enviado mensajes individuales preguntando sobre restricciones dietéticas y horarios de llegada preferidos. Había confirmado la asistencia múltiples veces. Mi hermano había respondido con emojis de pulgares arriba a cada mensaje, incluso preguntando qué podría traer para ayudar. Me di cuenta de que probablemente habían hecho la reserva del restaurante después de que envié mi invitación a cenar. Eligieron celebrar su 5º intento en una responsabilidad básica de adulto sobre reconocer mi logro real. La ironía era sofocante. Había comprado mi primera casa a los 32 después de años de planificación cuidadosa y sacrificio, pero su licencia de conducir a los 25 después de múltiples fracasos merecía la celebración familiar. Mientras más lo pensaba, más enojada me ponía. No solo por anoche, sino por todo el patrón. Cada reunión familiar en la última década había girado en torno a manejar la última crisis de mi hermano o celebrar sus esfuerzos mínimos. Cuando me gradué de la universidad summa cum laude mientras trabajaba 30 horas a la semana, la cena fue en Olive Garden con un pastel de supermercado. Cuando él finalmente pasó su clase de matemáticas remediales en el colegio comunitario a los 23, hicieron una barbacoa en el patio trasero con comida del catering e invitaron a la familia extendida. Mi ascenso a contadora senior el año pasado recibió un mensaje de «Bien por ti». Su trabajo de 2 semanas entregando pizza recibió una publicación de Facebook sobre estar tan orgullosos de su ética de trabajo. Cuando obtuve mi certificación CPA, la respuesta de mamá fue «Qué bien, querida. Tal vez ahora puedas ayudarnos a entender mejor nuestros impuestos». Para el almuerzo, había tomado mi decisión. Respondí «No puedo ir hoy. Necesito tiempo para procesar lo que pasó». No fue completamente diplomático, pero tampoco acusatorio. Estaba tratando de dejar espacio para que reconocieran lo que habían hecho. La respuesta de mamá llegó en minutos. «Esto es sobre familia. Necesitas estar ahí. Vamos a tener una reunión familiar sobre asuntos importantes». Una reunión familiar que, aparentemente, se requería que asistiera, pero no había sido incluida en planificar. Miré ese mensaje por mucho tiempo. La familia. Como si no hubiera estado cargando esta familia financiera y emocionalmente por la mitad de mi vida adulta. Como si presentarme a mi cena de inauguración no fuera también sobre familia. Como si mis sentimientos y mi hito no calificaran como asuntos importantes. No respondí. En su lugar, pasé mi hora de almuerzo caminando por mi casa vacía, tocando superficies que me pertenecían, abriendo gabinetes que había organizado, parándome en habitaciones donde nadie podía simplemente irrumpir demandando mi atención o recursos. Por primera vez en años, sentí que podía respirar completamente. El jueves por la noche, me encontré mirando mi foto de graduación de secundaria en la repisa de la chimenea, recordando exactamente cómo comenzó todo esto. Tenía 16 cuando mi padre se lastimó la espalda en un sitio de construcción y no pudo trabajar por 6 meses. Mamá trabajaba medio tiempo en la oficina dental haciendo $12 por hora. Mi hermana acababa de comenzar su 2º año en la universidad estatal, y mi hermano tenía 12 años y era demasiado joven para entender los problemas de dinero. Así que me convertí en la solución. 25 horas a la semana en el restaurante, ganando $7.25 por hora más propinas que apenas cubrían mi gasolina. Entregaba $200 de cada cheque de $280
para ayudar con comestibles y servicios públicos. Solo hasta que tu padre se recupere, prometió mamá. Eres tan responsable y eres buena con el dinero. Es solo temporal. Mi hermana pudo enfocarse en sus estudios y sus actividades de hermandad. Mi hermano pudo seguir siendo niño, jugando videojuegos y saliendo con amigos después de la escuela. Yo tuve que crecer rápido, aprendiendo a balancear clases AP con turnos de cena y aprendiendo que el amor familiar aparentemente venía con obligaciones financieras. Las cosas nunca realmente mejoraron. Solo se reorganizaron alrededor de mis contribuciones. Cuando papá regresó al trabajo, 8 meses después, estaba ganando menos dinero debido a las limitaciones de su lesión. Cuando mi hermana se graduó y se mudó con su novio universitario, yo tomé su porción de gastos familiares. Cuando mi hermano chocó la camioneta de papá a los 17, enviando mensajes mientras conducía, yo pagué el deducible del seguro de $800 porque tú tienes trabajo y él está aprendiendo. La narrativa familiar se convirtió en ella es tan responsable y no le importa ayudar, y siempre ha sido madura para su edad. Pero nadie nunca preguntó si me importaba. Simplemente se esperaba, como esperas que salga el sol o que lleguen las facturas mensualmente. A los 22, cuando me gradué de la universidad, estaba contribuyendo $400 mensuales al presupuesto de su hogar mientras pagaba mis propios préstamos estudiantiles. Mi hermano, ahora de 19, vivía en casa sin pagar renta, trabajando esporádicamente en varios trabajos de venta al menudeo que dejaba cuando se aburría o tenía conflictos con gerentes. Cada pocos meses traía una nueva crisis requiriendo asistencia financiera, reparaciones de auto, honorarios legales de un incidente de tráfico menor, dinero para ayudarle a ponerse de pie después de perder otro trabajo. A los 25, cuando finalmente ahorré suficiente para mudarme, mamá lloró. No de orgullo porque estaba logrando independencia, sino porque, ¿quién va a ayudar con los gastos de emergencia? Hice un compromiso, mudándome a un apartamento compartido pero aún contribuyendo $300 mensuales a su hogar. Mi hermano, ahora de 22, estaba cobrando desempleo y había decidido que la universidad no era su camino. El patrón estaba tan arraigado que no lo reconocí como inusual hasta que mi compañera de cuarto universitaria lo señaló durante el último año. Espera, ¿tu familia te pide dinero cada mes? Había dicho, incrédula. Incluso mis padres divorciados me envían paquetes de cuidado, no al revés. Eso es realmente extraño. Pero me había convencido de que esto era normal. Esto era amor. Esto era lo que las familias hacían unas por otras. Excepto que el apoyo solo parecía fluir en una dirección, y yo siempre era la fuente, nunca la receptora. Los varios fracasos de mi hermano se convirtieron en proyectos familiares requiriendo la inversión emocional de todos. Sus intentos de examen de manejo fueron tratados como eventos importantes de la vida. Cada fracaso necesitaba reuniones familiares para discutir qué salió mal y cómo podemos ayudarle a tener éxito la próxima vez. Cuando finalmente pasó el martes, aparentemente merecía una cena de celebración que tomó precedencia sobre mi inauguración. Saqué mis estados de cuenta bancarios del año pasado en mi laptop. Los números eran asombrosos cuando los sumé. $1,700 para ayudar con su factura de calefacción durante esa ola de frío en febrero. $450 para el registro e inspección del auto de mi hermano. $800 cuando mamá necesitó trabajo dental no cubierto por el seguro. $325 para su seguro de auto cuando no pudo hacer el pago. $600 para varias emergencias, que de alguna manera siempre coincidían con mi hermano, queriendo nuevo equipo de juegos o boletos para conciertos. Eso no incluía el trabajo emocional, las llamadas de medianoche cuando había tenido otro choque menor, las reuniones familiares para discutir sus planes futuros, la constante mediación entre él y nuestros padres cuando desaparecía por días sin llamar a casa. Mientras tanto, mis logros fueron recibidos con reconocimiento cortés en el mejor de los casos. Mi certificación CPA ganó un bien por ti, y sugerencias sobre cómo ahora podía ayudarlos con la preparación de impuestos. Mi ascenso vino con felicitaciones seguidas inmediatamente por la esperanza de que, tal vez ahora puedas aumentar tu contribución mensual. Sentándome en mi propia cocina, en mi propia casa, mirando esos estados de cuenta bancarios, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 16 años, tenía un espacio donde yo establecía las reglas, donde mi éxito no se redistribuía inmediatamente para resolver los problemas de alguien más, donde podía decir que no sin que alguien entrara a mi cuarto para continuar la discusión. La casa representaba más que ser propietaria. Representaba la posibilidad de construir una vida basada en mis propias prioridades, en lugar de constantemente manejar las crisis de otras personas.
El camino para comprar esta casa fue más solitario de lo que jamás admití a nadie, incluso a mí misma. 5 años de semanas de trabajo de 60 horas, tomando cada cliente de preparación de impuestos durante la temporada ocupada, cada contrato de contabilidad de pequeño negocio que pude encontrar. Mientras mi hermano pasaba los fines de semana durmiendo hasta las 2 p.m. y jugando videojuegos hasta el amanecer, yo estaba en mi escritorio construyendo hojas de cálculo y calculando exactamente cuánto necesitaba ahorrar cada mes para calificar para una hipoteca. Mi primer apartamento después de dejar el hogar familiar fue un desastre que me enseñó lecciones duras sobre confiar en la gente. 2 compañeros de cuarto que trataban nuestra cocina compartida como su basurero personal y pedían prestada mi comida sin preguntar. Cuando etiqueté mis artículos en el refrigerador, me llamaron tensa y controladora. Cuando compré un mini refrigerador para mi dormitorio para proteger mis comestibles, hicieron una intervención sobre mis problemas de confianza y comportamiento antisocial. El segundo apartamento fue peor. Mi compañera de cuarto hacía fiestas cada fin de semana, dejándome limpiar botellas de cerveza y cajas de pizza antes de poder usar mi propia sala. Invitaba a amigos a quedarse en nuestro sofá por semanas, nunca pidiendo permiso, nunca contribuyendo a los servicios que saltaron de $80 a $200 mensuales. Cuando finalmente la confronté sobre límites y respeto básico, se mudó sin aviso, dejándome cubrir $1,400 en renta por 3 meses, hasta que encontré a alguien más. A través de todo esto, aún estaba enviando dinero a casa cada mes como un reloj. Mamá llamaba con actualizaciones sobre la última aventura de mi hermano. La vez que quería convertirse en comerciante diario después de ver videos de YouTube. El periodo cuando estaba convencido de que lo lograría como influencer de fitness, a pesar de nunca hacer ejercicio. Los meses que pasó aprendiendo guitarra antes de decidir que la música no era lo suficientemente satisfactoria. Cada nuevo sueño requería inversión familiar. No solo apoyo emocional, sino dinero real para equipo, cursos, costos de inicio. Y de alguna manera, yo siempre era la inversionista designada, la que tenía ingresos estables y buen crédito, que podía permitirse tomar riesgos en familia. Tenía 28 cuando abrí una cuenta de ahorros separada en un banco diferente, una que no le dije a nadie. Cada vez que recibía un bono, tomaba trabajo independiente, o tenía un mes con gastos menores, depositaba el dinero extra ahí. Se sentía como rebelión, mantener mis propias ganancias en secreto de personas que siempre habían sabido exactamente cuánto ganaba y se sentían con derecho a opinar sobre cómo lo gastaba. El proceso de buscar casa fue completamente solitario por elección. Los agentes inmobiliarios preguntarían sobre mi esposo o pareja, sorprendidos de que una mujer soltera estuviera viendo casas de 3 dormitorios. ¿Planeando para el futuro? Preguntarían con sonrisas conocedoras. Nunca expliqué que quería espacio porque nunca lo había tenido. Habitaciones donde pudiera cerrar la puerta, y nadie irrumpiría pidiendo favores o dinero o apoyo emocional para su última crisis. Me enamoré de esta casa en el momento que caminé por la puerta principal. Los propietarios anteriores, una pareja mayor, mudándose a Florida, habían pintado las paredes en colores cálidos y acogedores. La cocina tenía suficiente espacio en el mostrador para hornear sin pelear por espacio con el desorden de alguien más. El dormitorio principal tenía estantes incorporados donde podía mostrar mis libros que había estado guardando en cajas por años porque los espacios compartidos nunca se sintieron lo suficientemente permanentes para un desempaque apropiado. El patio trasero me vendió completamente. Ese roble tenía al menos 50 años, con ramas lo suficientemente fuertes para soportar un columpio algún día si alguna vez tenía niños. Pero más inmediatamente, ofrecía privacidad. Ningún vecino podía ver por mis ventanas, nadie podía monitorear mis idas y venidas, nadie podía juzgar si estaba siendo lo suficientemente responsable con mi espacio. La aplicación de hipoteca requería 3 referencias. Listé a mi supervisor, mi banquero personal y mi amiga universitaria que vivía en Oregon. Ni un solo miembro de la familia, porque sabía que de alguna manera encontrarían una manera de complicar incluso este proceso, de hacerlo sobre sus necesidades en lugar de mi logro. El día del cierre fue anticlimático de la mejor manera. Solo yo, los vendedores y nuestros agentes respectivos firmando papeles en una sala de conferencias estéril en la compañía de títulos. Había imaginado a mis padres estando ahí, tal vez tomando fotos de mí firmando la escritura, celebrando este hito con el mismo entusiasmo que habían mostrado por la licencia de conducir de mi hermano. En su lugar me tomé una selfie en la sala vacía y se la envié a mi amiga universitaria, quien respondió con emojis de celebración y «tan orgullosa de ti». El día de mudanza fueron cargadores profesionales y yo dirigiendo tráfico.
Mi hermana se había ofrecido a ayudar, pero estaba abrumada con la planeación de boda. Su propia boda, que aún estaba a 18 meses, pero aparentemente requería atención diaria. Mi hermano dijo que definitivamente trataría de pasar, pero nunca se presentó. Mamá y papá tenían una cita médica que no podía reprogramarse, a pesar de ser exámenes físicos anuales rutinarios. Esa primera noche, sentándome en mi sofá en mi sala, comiendo comida china para llevar, experimenté algo que nunca había sentido antes: control completo sobre mi ambiente. Nadie podía entrar a mi espacio sin invitación, comer mi comida o asumir acceso a mis recursos. El silencio no era solitario, era pacífico. Era el sonido de mi propia vida comenzando. El viernes por la tarde, descendieron en mi casa como una delegación corporativa bien organizada. Finalmente había accedido a reunirme después de que mamá llamó a mi línea directa del trabajo, lo que cruzó un límite que ni siquiera sabía que necesitaba establecer. Llegaron a las 5:30 p.m. en punto en una caravana. Mamá y papá en su sedán, mi hermana y su esposo en su SUV, y mi hermano en la camioneta que le había ayudado a comprar hace 2 años. Mamá inmediatamente comenzó a elogiar la casa, tocando superficies y abriendo gabinetes como si estuviera conduciendo una inspección inmobiliaria. «¡Qué inversión tan inteligente!», siguió diciendo, mientras papá examinaba las ventanas y enchufes eléctricos con su ojo de contratista. Mi hermana elogió los colores de pintura, pero sugirió que debería haberla consultado primero, ya que ella tiene ojo para el diseño interior, por ver programas de mejoramiento del hogar. Mi hermano se puso cómodo en mi sofá, pies sobre mi mesa de centro, y anunció con confianza sorprendente: «Necesitamos discutir algunas oportunidades increíbles que podrían beneficiar a todos». Había venido preparado. La carpeta manila que llevaba contenía impresiones, investigación de mercado, proyecciones financieras, incluso un plan de negocio aproximado escrito y encuadernado con una cubierta transparente. Mi hermano, quien nunca había mantenido un trabajo por más de 8 meses, quien había fallado matemáticas básicas 2 veces en el colegio comunitario, aparentemente había pasado tiempo considerable preparando una presentación sobre su nueva aventura. Un camión de comida especializado en comida de fusión reconfortante. «El mercado de comida callejera está explotando», explicó, esparciendo papeles por mi mesa de centro como un empresario experimentado. «Los camiones de comida tienen gastos generales menores que los restaurantes tradicionales, y hay gran demanda en el área del centro. He investigado permisos, requisitos de licencias, incluso identifiqué el vehículo perfecto. Los costos de inicio estaban delineados en columnas ordenadas: $45,000 para un camión de comida usado que había encontrado en línea, $8,000 para renta de cocina comercial y equipo, $4,000 para permisos e inspecciones, $3,000 para inventario inicial y suministros. Inversión total necesaria, $60,000. Hemos calculado todos los números», intervino mi hermana, como si hubiera estado involucrada en esta planificación. «El retorno de la inversión podría ser sustancial. Los camiones de comida están muy de moda ahora, especialmente con la multitud del almuerzo en el centro». Papá aclaró su garganta y entregó lo que obviamente era un discurso ensayado sobre familia apoyando a familia, sobre cómo mi hermano finalmente había encontrado su vocación, después de explorar diferentes opciones, sobre cómo esto era diferente de sus ideas previas, porque había hecho la investigación y desarrollado un plan de negocio real. Luego vinieron las solicitudes prácticas, entregadas con la confianza de gente que nunca había dudado que diría que sí. Primero, ¿podía refinanciar mi casa para acceder al capital para el préstamo? Solo había vivido aquí 2 semanas, pero con mi excelente crédito y empleo estable, el banco aprobaría fácilmente un refinanciamiento con retiro de efectivo. Las tasas de interés eran mejores que los préstamos comerciales tradicionales, y sería una situación ganar-ganar. Pero eso no era todo. Mamá había estado investigando ventajas fiscales para pequeños negocios, y si registraba la compañía del camión de comida de mi hermano en mi dirección, podrían reclamar deducciones de oficina en casa. «Nos ayudaría a ambos», explicó, ya que yo también obtendría beneficios fiscales y podría ayudarle a manejar la contabilidad. Finalmente, estaba lo que llamaron el tema de seguridad. Ya que era una mujer soltera viviendo sola en una casa de este tamaño, ¿no tendría sentido práctico agregar a mamá como copropietaria en la escritura? Solo por propósitos de seguridad, en caso de que me pasara algo. La casa no se enredaría en validación testamentaria, y tendría a alguien cuidando mis intereses. «Es realmente solo planificación financiera inteligente», agregó papá. «Estás siendo responsable al pensar con anticipación». Escuché toda esta presentación con incredulidad creciente y admiración por su minuciosidad.
Habían pasado más tiempo planeando cómo usar mi casa, mi crédito y mis recursos de lo que jamás habían pasado planeando algo para mi beneficio. El plan de negocio se veía detallado y profesional, pero en ningún lugar mencionaba la completa falta de experiencia de mi hermano en servicio de alimentos, relaciones con clientes o manejo de negocios. Su historial laboral era una serie de trabajos de venta al menudeo que había dejado debido a conflictos de personalidad con la gerencia o porque no estaba siendo apreciado. Su última posición en una tienda de artículos deportivos había terminado cuando fue despedido por tardanzas crónicas y pasar demasiado tiempo en su teléfono durante turnos. La mejor parte es que no solo estarías ayudando a familia, continuó mi hermano entusiastamente. Estarías invirtiendo en un modelo de negocio comprobado con enorme potencial de crecimiento. Ya he diseñado el menú, planeado la estrategia de marketing, incluso investigado las mejores ubicaciones para permisos de estacionamiento. Me mostró logos dibujados a mano y un menú con artículos como mac and cheese de BBQ coreano y queso fundido de pollo búfalo. Comida de fusión reconfortante que sonaba impresionante, pero requería habilidades de cocina que nunca le había visto demostrar. «¿Entonces qué piensas?», preguntó, inclinándose hacia adelante expectante, mientras todos esperaban mi respuesta. «¿Cuándo podemos comenzar con el papeleo? Me gustaría tener el camión operativo para el próximo mes». La habitación se quedó en silencio mientras esperaron. Pude sentir el peso de 16 años de expectativas familiares presionándome. Todas esas veces que había dicho que sí cuando necesitaban dinero, ayuda, o alguien que limpiara sus desórdenes. Este era el momento donde se suponía que debía asentir, sonreír y preguntar qué tan rápido podía llegar al banco. En su lugar, dije la palabra que lo cambiaría todo. No. La palabra flotó en el aire como una alarma de humo a las 3 a.m. Imposible de ignorar y demandando atención inmediata. Mi hermano se rió nerviosamente, como si hubiera hecho una broma que no entendía. «Vamos, ¿no quieres escuchar las proyecciones de ingresos? Podemos revisarlas línea por línea. Los márgenes de ganancia son increíbles». «Dije que no», repetí, mi voz más firme de lo que me sentía. «A todo. El refinanciamiento, la dirección comercial. Agregar nombres a mi escritura, no a toda la propuesta». Fue entonces cuando emergieron sus verdaderas personalidades. La fachada cortés de presentación comercial se desmoronó, revelando las dinámicas familiares que había estado navegando toda mi vida adulta. La cara de mi hermano pasó por una transformación rápida, confiado a confundido a indignado. «¿Qué quieres decir, no? Somos familia. Esto es lo que las familias hacen unas por otras. No estoy pidiendo caridad aquí. Te estoy ofreciendo una oportunidad de inversión». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, las mismas lágrimas que me habían hecho sentir culpable para cumplir por años. «Cariño, no creo que entiendas cuánto significa esto para él. Finalmente encontró su pasión, algo que realmente lo emociona. No puedes simplemente aplastar sus sueños porque tienes miedo de tomar un pequeño riesgo». «¿Un pequeño riesgo?», pregunté. «¿Quieren que ponga mi casa como colateral para un camión de comida operado por alguien que nunca ha trabajado en servicio de alimentos y nunca ha dirigido un negocio? Ese no es un pequeño riesgo». Papá se inclinó hacia adelante, usando la voz severa que me había hecho sentir culpable cuando era adolescente. «No estás pensando claramente. Te has dejado llevar por tener tu propio lugar y has perdido de vista lo que es realmente importante. Te criamos mejor que este egoísmo». Mi hermana trató un enfoque diferente, la mediadora razonable que siempre había interpretado. «Mira, sé que has trabajado duro por esta casa, pero no puedes simplemente apartarte de la familia ahora que tienes algo de éxito. ¿Qué pasaría si necesitaras ayuda algún día? Querrías que estuviéramos ahí para ti, ¿verdad? La manipulación era tan familiar que casi funcionó. La culpa, las acusaciones de egoísmo, la sugerencia de que mis límites de alguna manera traicionaban los valores familiares. Pero sentándome en mi propia sala, rodeada por muebles que había comprado con mi propio dinero, encontré fuerza que no sabía que existía. «He necesitado ayuda por 16 años», dije, mi voz haciéndose más fuerte. «Necesité ayuda cuando trabajaba 25 horas a la semana en la secundaria, mientras mantenía un promedio de 4.0. Necesité ayuda cuando pagaba mi propia matrícula universitaria mientras contribuía $400 mensuales a los gastos del hogar. Necesité ayuda cuando vivía con compañeros de cuarto terribles, porque no podía permitirme mi propio lugar, ya que estaba apoyando financieramente a esta familia. ¿Dónde estaban todos ustedes entonces?». «Eso es diferente», protestó mamá, secándose los ojos dramáticamente. «Eras capaz. Podías manejar esos desafíos. Él es más sensible, necesita más apoyo para encontrar su camino. Tiene 25 años.
dije firmemente. No es sensible, está habilitado. Y he terminado de habilitarlo. La habitación estalló. Mi hermano saltó del sofá, caminando enojado. Esto es increíble. ¿Consigues un poco de éxito y de repente piensas que eres mejor que tu propia familia? Estoy tratando de construir algo aquí, crear un negocio real, y tú solo quieres derribarme. No te estoy derribando, me estoy protegiendo. Si quieres comenzar un negocio de camión de comida, consigue un préstamo comercial de un banco. Arma un plan de negocio real con experiencia real y colateral. No me pidas que arriesgue mi casa por tu idea no probada. Papá se levantó, su cara roja de enojo. Bien, digamos que no quieres ayudar con el préstamo comercial. ¿Qué tal agregar a tu madre a la escritura de la casa? Eso es solo sentido común de planificación patrimonial. Estás siendo paranoica y miope. Esta casa es mía, dije, manteniendo mi posición literal y figurativamente. La ahorré sola, califiqué para la hipoteca sola, y la poseeré sola. El nombre de nadie más va en la escritura. Nunca. ¿Pero qué pasa si te sucede algo?, preguntó mamá, las lágrimas fluyendo libremente ahora. ¿Qué pasa si tienes un accidente o te enfermas? No tendríamos manera de ayudarte, ninguna posición legal para tomar decisiones. Entonces tendré un testamento, que será escrito por mi abogado, no por miembros de la familia con intereses financieros en mi propiedad. Las acusaciones volaron rápido y furioso después de eso. Era desagradecida, egoísta, delirante sobre mi propio éxito. Había olvidado de dónde venía y quién me había apoyado. Estaba dejando que el dinero me cambiara en alguien que no reconocían. Pero a través de todo, permanecí más calmada de lo que jamás había estado durante una confrontación familiar. Tal vez porque por primera vez no estaba luchando para defender mi derecho a tener límites, simplemente estaba declarando que existían. Necesito que todos se vayan ahora, dije cuando los gritos finalmente se calmaron. El silencio fue ensordecedor. Mamá susurró, ¿irnos? ¿Estás echando a tu propia familia? Sí. Esta es mi casa, y ya no son bienvenidos aquí hoy. Cuando estén listos para tener una conversación respetuosa que no involucre pedirme que arriesgue mi seguridad financiera para una aventura comercial no probada, pueden llamarme, pero hasta entonces, por favor, váyanse. Se fueron en una procesión conmocionada y murmurante, recogiendo sus papeles y su orgullo herido. Los observé desde la ventana de mi sala mientras se pararon en mi entrada por 15 minutos, probablemente estrategizando su próximo enfoque. Pero había trazado una línea en la arena, y por primera vez en mi vida adulta, no iba a cruzar de vuelta para hacer que otras personas se sintieran cómodas. La campaña de culpa comenzó dentro de horas de que salieran de mi casa, orquestada con precisión militar. Primero llegaron los mensajes de texto a nuestro chat familiar grupal, del cual había olvidado salir después de establecer mis límites. Mamá publicó una foto de mi hermano luciendo abatido con el pie de foto. Algunas personas se rinden de los sueños, mientras otras se rinden de la familia. Mi hermana compartió un enlace a un artículo titulado La psicología del éxito. ¿Por qué algunas personas se vuelven egoístas después de lograr metas? Para el sábado por la mañana, mi teléfono estaba sonando constantemente con llamadas de miembros de la familia extendida que no había escuchado en meses. La hermana de mi padre me llamó a las 7 a.m. para decirme que estaba profundamente decepcionada en mi actitud hacia la familia. Aparentemente había sido informada sobre la situación y tenía opiniones fuertes sobre mi egoísmo e ingratitud. El tío, hermano de mamá, envió un mensaje de texto largo sobre cómo la lealtad familiar era más importante que el dinero y cómo estaba rompiendo el corazón de tu madre al rehusarme a ayudar a mi hermano a lograr sus sueños. Incluso mi prima de Phoenix, que había visto tal vez 5 veces en mi vida adulta, opinó vía mensaje de Facebook, diciendo que había escuchado que estaba pasando por una fase difícil y tal vez necesitaba reconsiderar mis prioridades. Me di cuenta de que habían pasado el fin de semana llamando a todos en nuestra familia extendida, creando una narrativa que me pintaba como la villana. Según su versión, yo era una hija exitosa pero de corazón frío que había olvidado sus humildes comienzos y abandonado a su familia en lucha en su momento de necesidad. Las publicaciones en redes sociales fueron obras maestras pasivo-agresivas, diseñadas para hacerme lucir despiadada, sin mencionar mi nombre directamente. Mi hermano compartió una cita motivacional. Las personas que creen en tus sueños son las que vale la pena mantener en tu vida. Mamá publicó fotos retrospectivas de cenas familiares de años atrás, con subtítulos como Extrañando los días cuando todos nos apoyábamos incondicionalmente. Mi hermana fue más sutil, pero igualmente manipulativa, compartiendo un artículo sobre mujeres exitosas que pierden contacto con sus valores
y publicando fotos de eventos de caridad con subtítulos sobre la importancia de devolver a quienes necesitan ayuda. El lunes trajo escalada. Mi hermano apareció en el edificio de mi oficina durante el descanso de almuerzo, cargando esa misma carpeta manila y luciendo patético en ropa arrugada y cara sin lavar. Claramente había creado su apariencia para maximizar simpatía. Mis colegas observaron curiosos mientras me acorraló en el vestíbulo, suplicando en voz alta sobre oportunidades perdidas y obligaciones familiares. Por favor, solo mira los números una vez más, suplicó, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sé que eres inteligente con el dinero. Verás que esto tiene sentido financiero. Soy tu hermano. ¿No quieres verme tener éxito? Cuando le dije firmemente que se fuera, se puso más alto y dramático. No puedo creer que mi propia hermana ni siquiera escuche mi propuesta de negocio. ¿Qué te pasó? El éxito realmente cambia a las personas. Mi supervisor tuvo que intervenir cuando se rehusó a salir del edificio. El guardia de seguridad lo escoltó afuera mientras gritaba sobre lealtad familiar y cómo yo estaba destruyendo sus sueños. Mis compañeros de trabajo pasaron el resto del día mirándome con mezcla de curiosidad y simpatía. Esa noche, encontré a mamá sentada en su auto en mi entrada cuando llegué a casa del trabajo. Había estado ahí por quién sabe cuánto tiempo, esperando en el calor de agosto como algún tipo de mártir inductor de culpa. Me siguió a mi puerta principal con lágrimas y acusaciones ya fluyendo. «No reconozco a la persona en que te has convertido», dijo, su voz quebrándose con emoción ensayada. «La hija que crié nunca abandonaría a su familia así. Tal vez esos compañeros de cuarto con los que viviste te cambiaron, te hicieron fría y egoísta. O tal vez el éxito simplemente se te subió a la cabeza». Cuando no la invité a pasar para continuar la conversación, jugó su opción nuclear. «Bien, si quieres pretender que no existimos, respetaremos esa decisión. Pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de que el dinero y las casas no pueden reemplazar a las personas que realmente te aman. No estaremos esperando para siempre». El tratamiento silencioso duró exactamente 72 horas, lo suficiente para que se dieran cuenta de que no iba a ceder bajo presión, pero no lo suficiente para perder impulso en su campaña. Luego llegó la fase 2, alistar refuerzos externos. El miércoles por la noche trajo una llamada de la señora, una mujer mayor de nuestra iglesia que me había conocido desde los 12. «Tu madre está muy preocupada por ti, querida», dijo con su voz de abuela. «Dice que te estás aislando y tomando algunas decisiones financieras muy pobres. Tal vez deberías reconsiderar ayudar a tu hermano. Es un joven tan dulce con grandes sueños». Expliqué cortésmente que había habido algunos desacuerdos familiares sobre límites, pero claramente había recibido una versión muy diferente de los eventos. En su entendimiento, yo era una mujer joven exitosa pero problemática que necesitaba orientación sobre lealtad familiar y valores cristianos. El jueves trajo una llamada de mi antigua consejera de secundaria, ahora jubilada, quien de alguna manera había conseguido mi número telefónico actual. Dejó un mensaje largo sobre sanación familiar y la importancia de apoyar a quienes amamos durante tiempos desafiantes. Aparentemente, mi madre se había acercado a ella como una parte neutral que podría ser capaz de hacerme entrar en razón. Para el viernes, incluso mi cartero me estaba mirando extraño. Sospeché que habían estado compartiendo su versión de eventos por todo el vecindario, pintándose como padres preocupados lidiando con una hija difícil que había sido corrompida por el éxito. El fin de semana trajo su movimiento más manipulativo aún. Mi hermano publicó una página GoFundMe para su aventura del camión de comida, completa con una historia de fondo desgarradora sobre luchas familiares y sueños diferidos. La descripción me pintaba como una hermana adinerada y despiadada, que se rehúsa a ayudar a pesar de tener los medios y recursos para cambiar la vida de un miembro de la familia. La publicación incluía fotos de nuestra familia de tiempos más felices, haciendo parecer que había abandonado a personas que siempre me habían apoyado. En horas, amigos familiares y miembros de la iglesia estaban compartiendo el enlace con comentarios como «tan triste cuando la familia da la espalda» y «orando por sanación en esta situación familiar». Observé mi reputación en nuestra pequeña comunidad ser sistemáticamente destruida. Una publicación de redes sociales a la vez. Pero también me di cuenta de algo importante. Su reacción probó que había tomado la decisión correcta. Las personas que realmente se preocupaban por mi bienestar no lanzarían una campaña pública para presionarme a arriesgar mi seguridad financiera por su conveniencia. Para la segunda semana de su campaña, me di cuenta de que la presión en redes sociales era solo el acto de apertura. Necesitaba protegerme más seriamente porque personas que lanzarían una campaña pública de culpa no dudarían en escalar a métodos más directos. Comencé con las medidas de seguridad obvias.
nuevas cerraduras en todas las puertas exteriores, cerrojos que no podían abrirse con una tarjeta de crédito o evitarse con los trucos que papá nos había enseñado de niños. Había crecido en una casa donde la privacidad era inexistente, donde los miembros de la familia entraban a los cuartos de los otros sin tocar, donde «lo que es mío es tuyo» era el lema familiar impuesto. Esa dinámica no me seguiría a mi propia casa. Después, llamé a mi banco y cooperativa de crédito para actualizar mis contactos de emergencia y agregar protección por contraseña a todas mis cuentas. El representante de servicio al cliente parecía confundido cuando solicité remover a mi madre de mi lista de contactos de emergencia. ¿Está todo bien en casa? Señora, usualmente la gente agrega miembros de la familia, no los remueve. ¿Cómo explicas que el hogar se ha convertido en la amenaza principal para tu seguridad financiera? ¿Que las personas que te criaron ahora son de quienes necesitas protección? Me conformé con explicar que había habido algunos desacuerdos familiares sobre dinero y lo dejé ahí. El congelamiento de crédito fue más complicado pero absolutamente necesario. Había ayudado a mi hermano a llenar solicitudes de trabajo por años, lo que significaba que tenía acceso a mi número de seguro social, fecha de nacimiento y nombre de soltera de mi madre, todas las preguntas de seguridad estándar que usan los bancos. Mamá conocía cada detalle de mi historial financiero, por años de compartir mis éxitos y pedir apoyo familiar durante luchas. Instalar un buzón con llave se sintió paranoico, pero había visto demasiadas historias sobre miembros de la familia interceptando estados de cuenta bancarios y ofertas de crédito preaprobadas. Papá había sido trabajador de construcción por 30 años. Sabía cómo entrar a cosas que se suponía fueran seguras. No me arriesgaría con documentos financieros llegando donde podían acceder a ellos. El sistema de seguridad del hogar fue el gasto más grande. 89 mensuales por cámaras en puertas frontales y traseras, sensores de movimiento y monitoreo 24/7. El técnico de instalación preguntó si había tenido una entrada forzosa recientemente. Solo siendo proactiva, le dije, lo que era parcialmente cierto. Estaba siendo proactiva contra una entrada forzosa que no había ocurrido aún, pero se sentía cada vez más inevitable. También comencé documentando todo sistemáticamente. Capturas de pantalla de cada publicación de redes sociales, impresiones de mensajes de texto, registros detallados de llamadas telefónicas con fechas y horas. Mi amiga universitaria que trabajaba en asistencia legal había sugerido mantener registros por si las cosas escalaban más, y su consejo estaba probando ser profético. Las cosas escalaron el jueves por la noche siguiente. Llegué a casa del trabajo para encontrar el auto de mi madre en mi entrada y luces encendidas dentro de mi casa. Mi corazón se detuvo. Estaba absolutamente segura de que había cerrado con llave esa mañana y armado el sistema de seguridad. Había desarrollado una rutina obsesiva alrededor de eso. Llamé a la policía desde mi auto, mis manos temblando mientras explicaba la situación. 2 oficiales llegaron en 8 minutos, y descubrimos que mamá de alguna manera había entrado por una ventana del sótano, que los propietarios anteriores nunca habían asegurado apropiadamente. El sistema de seguridad no la había detectado porque era una ventana más vieja sin sensor. Estaba sentada calmadamente en mi mesa de cocina, revisando mi correo como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Dice que estaba preocupada por usted y necesitaba verificar si se estaba cuidando apropiadamente, explicó un oficial después de hablar con ella. Mencionó que usted ha estado actuando extrañamente desde comprar la casa y quería asegurarse de que no estuviera teniendo algún tipo de crisis de salud mental. Mamá interpretó el papel de padre preocupado perfectamente, completo con lágrimas y expresiones de preocupación sobre cómo había estado apartándome de la familia y tomando decisiones financieras irracionales. Incluso sugirió que podría estar teniendo un colapso y necesitar ayuda profesional. Los oficiales fueron comprensivos pero firmes. Tenía que irse inmediatamente y no podía regresar sin mi permiso explícito. Emitieron una advertencia formal de allanamiento y explicaron que futuras violaciones podrían resultar en arresto. Después de que se fueron con mi madre siguiendo detrás en su auto, pasé 3 horas asegurando esa ventana del sótano y agregando sensores de movimiento a cada punto de entrada posible. La violación de mi espacio se sintió como un asalto físico. Se suponía que este fuera mi santuario, el lugar donde finalmente podía sentirme segura y en control. Esa noche, no pude dormir. Seguí revisando las cámaras de seguridad en mi teléfono, saltando con cada auto que pasó por la casa. Cada sombra parecía amenazante, cada sonido potencialmente peligroso. La mañana siguiente trajo otra violación que hizo que se me cayera el estómago. Descubrí que habían estado usando mi dirección para aplicar por tarjetas de crédito de tiendas a nombre de mi hermano, listándome como referencia y alegando que él vivía en mi casa.
El congelamiento de crédito atrapó la mayoría de las aplicaciones, pero estaba claro que no se rendían en encontrar maneras de involucrarme en sus esquemas financieros. Pasé mi hora de almuerzo en una oficina de asistencia legal, consultando con un abogado sobre órdenes de restricción y mis opciones para protegerme de miembros de la familia que parecían determinados a tratar mis límites como sugerencias en lugar de requisitos. La abogada con la que me reuní era una mujer aguda en sus 40 que se especializaba en abuso financiero familiar y explotación de ancianos. No parecía sorprendida por mi historia, lo que fue tanto validador como perturbador. Desafortunadamente, este patrón es más común de lo que la gente se da cuenta, dijo, revisando mi documentación cuidadosamente organizada. Los miembros de la familia a menudo se sienten con derecho a los recursos de los otros, especialmente cuando hay una larga historia de dependencia financiera y una persona funcionando consistentemente como la red de seguridad financiera de la familia. Me ayudó a entender que lo que estaba pasando tenía nombres legales: abuso financiero, acoso y potencialmente robo de identidad. Están usando manipulación emocional, obligaciones familiares y presión social para tratar de controlar sus recursos financieros, explicó. El hecho de que irrumpieron en su casa muestra que están escalando más allá de disfunción familiar normal hacia comportamiento potencialmente criminal. Armada con esta validación profesional, regresé a casa más determinada que nunca a mantener mis límites. Pero mi familia no había terminado de probar qué tan lejos podían empujar antes de enfrentar consecuencias reales. La semana siguiente, descubrí que habían intentado sacar un préstamo de pequeño negocio usando mi antigua dirección de apartamento e información financiera desactualizada que aún tenían en archivo. Mi hermano me había listado como cofirmante y socio comercial para la aventura del camión de comida, sin mi conocimiento o consentimiento. El banco llamó a mi número de trabajo para verificar detalles de empleo, que es cómo me enteré del intento de fraude. El señor me listó como su socio comercial y cofirmante para un préstamo de vehículo comercial de $60,000, explicó el oficial de préstamos. Necesitamos verificar sus ingresos y disposición para garantizar el préstamo. Cuando expliqué que nunca había acordado cofirmar nada y no tenía relación comercial con mi hermano, el oficial de préstamos se interesó mucho. Señor, esto parece ser uso fraudulento de su información. Necesitaremos marcar esta aplicación y probablemente debería presentar un reporte policial. El préstamo fue inmediatamente negado debido a mi congelamiento de crédito y falta de documentación apropiada, pero el intento mismo era criminal. Habían falsificado mi firma en papeleo preliminar y usado mi número de seguro social sin autorización. Su siguiente estrategia fue aún más manipulativa. Mi hermana llamó a mi supervisor en el trabajo, alegando que había una emergencia familiar y que podría necesitar tiempo extendido fuera para conseguir la ayuda que necesitaba. Pintó una imagen de alguien teniendo un colapso nervioso, aislándose de la familia, tomando decisiones financieras irracionales, posiblemente experimentando depresión o ansiedad. Tu hermana parecía muy preocupada por tu bienestar, me dijo mi supervisor durante nuestra reunión semanal. Mencionó que podrías estar pasando por algún tipo de crisis y podrías beneficiarte de nuestro programa de asistencia al empleado. ¿Está todo bien en casa? Tuve que explicar que mi familia estaba molesta por mi negativa a cofirmar un préstamo comercial, y ahora estaban tratando de sabotear mi reputación profesional. Fue vergonzoso e indignante, pero mi supervisor fue más comprensiva de lo que había esperado. He visto esto antes, dijo. Los miembros de la familia que no pueden aceptar límites a veces tratan de probar que la persona es mentalmente inestable como una manera de recuperar control. Tu desempeño laboral ha sido ejemplar y, francamente, comprar tu primera casa muestra planificación financiera excelente, no inestabilidad. Pero no habían terminado con el acoso laboral. Papá apareció en mi edificio de oficinas una tarde, esperando junto a los bancos de elevadores cuando salí del día. Se veía más viejo de lo que recordaba, más cansado, y por un momento la culpa familiar comenzó a regresar. ¿Podemos solo hablar?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido durante nuestra confrontación. 5 minutos. Te compraré café, y podemos discutir esto como adultos. Contra mi mejor juicio, accedí. Nos sentamos en el café al otro lado de mi edificio de oficinas, mientras él entregaba lo que era claramente otro discurso preparado, enfocado en lealtad familiar y perdón. Tu hermano no está pidiendo caridad, insistió, revolviendo azúcar en su café con manos temblorosas. Está pidiendo una inversión en su futuro de alguien que siempre ha sido exitosa con el dinero. Te pagarían de vuelta con interés, y estarías ayudando a familia al mismo tiempo. Papá nunca ha mantenido un trabajo por más de 8 meses. Nunca ha manejado un presupuesto o dirigido cualquier tipo de negocio.
Falló su examen de manejo 4 veces. ¿Qué evidencia tienes de que puede operar exitosamente un camión de comida? Todos merecen una oportunidad de seguir sus sueños. Tuviste tus oportunidades. Universidad. Buenos trabajos, ahora esta casa. ¿Por qué él no debería tener su oportunidad también? Porque mis oportunidades vinieron de mi propio trabajo y planificación. No estoy obligada a financiar los sueños de otras personas con mi seguridad financiera. La conversación fue en círculos familiares por 25 minutos, antes de que finalmente me levanté para irme. Papá agarró mi brazo mientras me volteé, su agarre más firme de lo necesario. Tu madre se está enfermando físicamente por esta situación, dijo, su voz tomando un tono amenazante. Apenas come, apenas duerme, llora todos los días por perder a su hija. Si algo le pasa a su salud por el estrés que estás causando, eso estará en tu conciencia para siempre. Esa noche, encontré una nota metida bajo el limpiaparabrisas cuando salí del gimnasio. Tus vecinos están empezando a hablar sobre qué tipo de persona realmente eres. Tal vez deberías preocuparte más por tu reputación en esta comunidad. Sin firma, pero reconocí la letra de mi hermano por años de ayudarle con tareas y solicitudes de trabajo. Miré alrededor del estacionamiento y noté a la señora de 3 casas más observando desde su auto. Había sido amigable cuando me mudé, trayendo galletas caseras y dándome la bienvenida al vecindario. Ahora solo me miraba con desaprobación obvia y se fue cuando me vio mirando de vuelta. Estaban envenenando sistemáticamente cada relación en mi vida, cada espacio donde me sentía cómoda. Trabajo, vecindario, iglesia, gimnasio. Ningún lugar era seguro de su campaña para aislarme y forzarme de vuelta al cumplimiento con sus demandas. Cuando el acoso directo e interferencia laboral fallaron en romper mi resolución, cambiaron a una estrategia que fue de alguna manera más perturbadora. Silencio completo. Por 10 días mi teléfono no sonó con llamadas inductoras de culpa. No aparecieron mensajes de texto en nuestro chat familiar grupal. Ningún pariente extendido me contactó con sermones preocupados sobre lealtad familiar. El silencio me preocupó más que las confrontaciones, al menos cuando me estaban presionando activamente. Sabía lo que estaban pensando y planeando. Este silencio radial se sintió ominoso, como la calma antes de una tormenta mucho más seria. Descubrí lo que habían estado planeando cuando mi colega mencionó ver a mi familia en Romanos Steakhouse el fin de semana anterior. Parecían estar teniendo algún tipo de reunión seria, dijo durante nuestro descanso de café. Tu hermano estaba mostrando papeles a todos y tu mamá se veía realmente molesta. ¿Está todo bien? Habían tenido una sesión de estrategia familiar sin mí, una reunión para decidir cómo lidiar con mi situación, como si fuera un problema a resolver en lugar de una adulta tomando decisiones financieras razonables. El hecho de que ni siquiera pretendieran incluirme en discusiones sobre mi propia vida mostró cuán poco respetaban mi autonomía. El silencio terminó abruptamente el viernes siguiente cuando comenzaron sus intentos finales desesperados en serio. Primero llegó la manipulación emocional a través de autoridad religiosa. El pastor de nuestra iglesia llamó, explicando que mi madre se había acercado a él sobre nuestra crisis familiar. Tu madre está muy preocupada por la división en tu familia, dijo en su voz de consejería. Siente que el orgullo y el éxito material podrían estar interfiriendo con tus valores cristianos de ayudar a quienes necesitan. ¿Estarías dispuesta a venir a una sesión de consejería familiar? Expliqué cortésmente que este era un tema de límites financieros, no una crisis espiritual, pero claramente había recibido una versión muy diferente de los eventos. En su entendimiento, yo era una feligresa exitosa pero espiritualmente problemática que necesitaba orientación sobre poner obligaciones familiares antes que comodidad personal. Cuando la presión religiosa no funcionó, trataron de explotar mi reputación profesional más agresivamente. Mi hermano apareció en mi edificio de oficinas otra vez, pero esta vez trajo utilería, una silla de ruedas de algún lugar y un par de muletas, haciéndose lucir discapacitado y desesperado mientras esperaba por mí en el vestíbulo. Por favor, solo necesito hablar con mi hermana, le dijo al guardia de seguridad lo suficientemente alto para que todos escucharan. Es el único miembro de la familia que puede ayudarme a ponerme de pie después de mi accidente. No había habido accidente. Esto era puro teatro diseñado para hacerme lucir despiadada frente a mis colegas y clientes. Cuando lo confronté sobre el engaño, abandonó la utilería y regresó a tácticas de culpa estándar. Estás destruyendo esta familia, dijo, lo suficientemente alto para atraer atención de todos en el vestíbulo del edificio. Mamá llora hasta quedarse dormida cada noche por lo que nos estás haciendo. Todo lo que pido es ayuda para comenzar un negocio legítimo, y actúas como si estuviera tratando de robarte. Seguridad tuvo que escoltarlo otra vez, pero el daño estaba hecho. Mis compañeros de trabajo pasaron el resto del día dándome miradas comprensivas
y haciendo preguntas cuidadosamente formuladas sobre mi situación familiar. La escalada más perturbadora llegó el fin de semana siguiente, cuando descubrí que habían estado tratando de acceder a mis cuentas financieras usando información de cuando vivía en casa. Mi banco llamó el sábado por la mañana para reportar intentos de acceso sospechosos a mi banca en línea. Alguien había tratado de acceder a mi cuenta 17 veces usando variaciones de contraseñas que había usado años atrás. Hemos congelado temporalmente tu acceso en línea como precaución de seguridad, explicó el representante de servicio al cliente. Alguien ha estado tratando de adivinar tus credenciales de acceso y parecen tener información personal sobre ti. Conocían tu número de seguro social y direcciones previas. Pasé 2 horas en la sucursal del banco actualizando toda mi información de seguridad y contraseñas, agregando pasos de autenticación adicionales y revisando actividad de cuenta por transacciones no autorizadas. El cajero mencionó que este tipo de abuso financiero familiar estaba volviéndose más común, especialmente cuando hijos adultos trataban de establecer independencia de parientes financieramente dependientes. Ese mismo fin de semana, descubrí que de alguna manera habían obtenido una llave de mi casa, probablemente del agente inmobiliario o propietarios anteriores, y habían estado entrando cuando no estaba en casa. Mi sistema de seguridad no mostraba signos de entrada forzosa, pero los artículos habían sido movidos, el correo había sido abierto, y había huellas de barro en mi cocina que definitivamente no eran mías. Pasé el domingo instalando cerraduras adicionales, cambiando todos los códigos de acceso en mi sistema de seguridad y revisando semanas de grabaciones de cámara para descifrar cuándo y cómo habían estado entrando. La violación de mi privacidad se sintió como un asalto físico a mi sentido de seguridad. El lunes trajo su intento más manipulativo aún. Trataron de declararme mentalmente incompetente. Recibí una llamada de servicios de protección de adultos explicando que habían recibido una queja sobre un adulto vulnerable que podría estar experimentando una crisis de salud mental y tomando decisiones financieras inseguras. Tu familia está preocupada de que te estés aislando y podrías estar experimentando depresión o ansiedad que está afectando tu juicio, explicó la trabajadora social. Han solicitado una verificación de bienestar y evaluación para asegurar que seas capaz de manejar tus propios asuntos. La queja me pintaba como alguien teniendo un colapso, rehusando contacto familiar, tomando decisiones financieras impulsivas, como comprar una casa costosa, mostrando comportamiento paranoico y potencialmente siendo influenciada por partes externas, sin nombre, que se estaban aprovechando de mi estado mental. Tuve que tomar tiempo libre del trabajo para reunirme con la trabajadora social y proporcionar documentación de que era mentalmente competente y financieramente estable. Fue humillante y agotador, pero también aclaró algo importante. Ya no solo estaban tratando de sacarme dinero, estaban tratando de tomar control de mi vida completamente. La investigación de servicios de protección de adultos fue la gota que derramó el vaso, que me empujó de medidas defensivas a acción legal. Después de 3 horas de entrevistas, visitas domiciliarias y revisiones de documentos financieros, la trabajadora social concluyó que la queja era infundada y parece haber sido presentada de mala fe por miembros de la familia involucrados en una disputa financiera. Esto es realmente más común de lo que podrías pensar, explicó mientras empacaba su papeleo. Los miembros de la familia a veces tratan de usar nuestro sistema para presionar a parientes para que cumplan con sus demandas financieras. Tu hogar está bien mantenido, tus finanzas son estables, y no muestras signos de problemas de salud mental que afectarían tu capacidad de tomar decisiones. Pero la investigación me había costado 2 días de trabajo, cientos de dólares en honorarios de consulta legal y una cantidad significativa de estrés. Más importante, mostró que mi familia estaba dispuesta a involucrar agencias gubernamentales en su campaña para controlar mis recursos. Regresé a la abogada con una pregunta mucho más seria. ¿Cuáles eran mis opciones legales para detener este acoso permanentemente? Tienes bases para órdenes de restricción contra todos ellos, dijo después de revisar la nueva documentación que había compilado. La entrada no autorizada a tu hogar, las solicitudes de préstamo fraudulentas, la queja de servicios de protección de adultos presentada de mala fe, cualquiera de estas justificaría protección legal. Combinadas, muestran un patrón de acoso escalante. El proceso de orden de restricción fue más directo de lo que había esperado. El juez revisó mi evidencia, fotografías de la entrada no autorizada, registros bancarios de los intentos de préstamo fraudulentos, documentación de la queja de APS, capturas de pantalla del acoso en redes sociales, y otorgó órdenes de protección temporales contra mis padres, hermano y hermana. Esto parece ser abuso financiero escalando a comportamiento de acecho.
notó el juez durante la audiencia, a la cual se requirió que mi familia asistiera. Los demandados tienen prohibido contactar a la peticionaria directa o indirectamente, acercarse a menos de 500 pies de su residencia o lugar de trabajo, y usar su información personal para cualquier aplicación financiera o cuenta. Ver a mi familia sentada en la sala del tribunal, mientras el juez explicaba las consecuencias legales de violar las órdenes, fue surreal. Mamá lloró durante todo el procedimiento, interpretando a la víctima incluso en este entorno. Papá se veía enojado y avergonzado. Mi hermana parecía conmocionada de que hubiera llegado a este punto. Mi hermano solo se veía confundido, como si genuinamente no pudiera entender cómo su comportamiento había llevado a intervención legal. Las órdenes de restricción me dieron espacio para respirar, pero también escalaron las consecuencias sociales. En días, miembros de la iglesia y amigos familiares estaban llamando para expresar su conmoción y decepción de que hubiera tomado acción legal contra mi propia familia. La narrativa cambió de preocupación sobre mi salud mental a indignación sobre mi traición de lealtad familiar. La señora de la iglesia dejó un mensaje que fue tanto desgarrador como indignante. Nunca pensé que vería el día cuando un hijo haría arrestar a sus propios padres por preocuparse por su bienestar. Tu madre está devastada, absolutamente devastada. Espero que estés orgullosa de ti misma. Pero también recibí apoyo inesperado. Mi supervisor me apartó para hacerme saber que Recursos Humanos había sido informado sobre la situación y estaría vigilando cualquier intento de acoso laboral. Hemos lidiado con casos de acoso familiar antes, dijo. Hiciste lo correcto protegiéndote legalmente. Mi vecino de 2 casas más, un hombre mayor con quien solo había hablado brevemente, tocó mi puerta una noche con noticias sorprendentes. Quería que supieras que tu familia ha estado viniendo por el vecindario haciendo preguntas sobre ti, dijo. Han estado sugiriendo que podrías ser mentalmente inestable o involucrada con gente peligrosa. La mayoría de nosotros no nos lo estamos creyendo, pero pensé que deberías saber lo que están diciendo. Las órdenes de restricción no eran perfectas. No podían detener el acoso indirecto a través de conocidos mutuos, publicaciones en redes sociales que no me mencionaran por nombre, o la campaña general comunitaria para dañar mi reputación. Pero sí detuvieron las confrontaciones directas, entradas no autorizadas y actividades financieras fraudulentas. 3 semanas después de los procedimientos legales, recibí una carta certificada del abogado de mi hermano. Aparentemente había contratado representación legal con dinero que solo podía asumir vino de su exitosa campaña GoFundMe. La carta era una demanda formal para que cesara y desistiera de interferir con sus actividades comerciales legítimas, y amenazaba demandarme por difamación e interferencia intencional con relaciones comerciales. Reenvié la carta a quien se rió cuando la leyó. Esta es una táctica de intimidación, explicó. No tiene bases legales para demandarte por protegerte de sus solicitudes de préstamo fraudulentas. Si acaso, esta carta podría considerarse acoso en violación de su orden de restricción. La pieza final de su estrategia legal apareció un mes después. Peticionaron a la Corte para que las órdenes de restricción fueran modificadas o desestimadas, alegando que las había presentado maliciosamente para castigar a mi familia por tratar de ayudar durante una crisis de salud mental. Su petición incluía referencias de carácter de miembros de la iglesia, docentes, vecinos que habían sido influenciados por su versión de eventos, e incluso una carta de mi antigua consejera de secundaria, atestiguando su preocupación genuina por mi bienestar. Pero cometieron un error crítico en su presentación legal. El abogado de mi hermano incluyó detalles sobre el plan de negocio del camión de comida y cronograma, confirmando inadvertidamente que habían estado presionándome para financiar su aventura. La petición también mencionó sus preocupaciones legítimas sobre mi aislamiento y toma de decisiones financieras, lo que realmente apoyó mis alegatos sobre sus intentos de controlar mis recursos. El juez negó su petición después de una audiencia breve, notando que la evidencia aún apoyaba la necesidad de protección legal. El continuo enfoque de los demandados en los recursos financieros de la peticionaria y su caracterización de límites razonables, como problemas de salud mental, realmente refuerza las preocupaciones de la Corte sobre sus motivaciones. Saliendo del juzgado ese día, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era el miembro de la familia que absorbía los problemas y crisis de todos los demás. Estaba legalmente protegida de su acoso, financieramente segura en mi propia casa, y finalmente libre para construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación y culpa. 6 meses después de que las órdenes de restricción fueron finalizadas, organicé una segunda cena de inauguración de casa. Esta vez, invité a personas que habían mostrado apoyo genuino durante el periodo más difícil de mi vida.
mi supervisor y 2 colegas del trabajo, mi vecino que me había advertido sobre la campaña comunitaria de mi familia, la abogada y su esposa, y mi amiga universitaria que voló desde Oregon específicamente para la celebración. La mesa estaba puesta para 8 personas, y cada asiento fue llenado por alguien que respetaba mis límites y celebraba mi independencia. Comimos la misma receta de lasaña que había preparado para mi familia esa primera noche. Pero esta vez la conversación estaba llena de risas, interés genuino en las vidas de los demás, y aprecio por estar juntos. Por nuevos comienzos, dijo la abogada, alzando su copa de vino. Y por el coraje que toma elegirte a ti misma cuando todos los demás esperan que los elijas a ellos. Los pasados 6 meses habían sido transformadores de maneras que no había esperado. Sin el drenaje constante de emergencias financieras familiares y crisis emocionales, había podido enfocarme en construir la vida que realmente quería. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca local, comenzado a tomar clases de yoga los sábados por la mañana, e incluso me inscribí en una clase de cocina donde conocí a otras personas que disfrutaban intentar recetas nuevas. Las órdenes de restricción habían resistido. Había habido algunas violaciones menores, mi madre manejando lentamente pasando mi casa, mi hermano creando cuentas falsas de redes sociales para tratar de monitorear mis actividades, pero en general, habían respetado los límites legales aunque no entendieran o aceptaran mis límites personales. Mi vida profesional había florecido sin las interrupciones constantes y acoso laboral. Había sido promovida a gerente senior y ahora estaba ganando $78,000 anuales, más que suficiente para pagar cómodamente mi hipoteca y comenzar a construir ahorros reales por primera vez en mi vida adulta. La casa se había convertido en todo lo que había soñado que podría ser. Había pintado el cuarto de huéspedes de un amarillo alegre y lo convertí en una oficina en casa. El jardín del patio trasero estaba prosperando. Tomates, hierbas y flores que había plantado y cuidado yo misma. Incluso había instalado un columpio en el porche bajo el roble donde pasaba las mañanas de fin de semana con café y libros. Pero el cambio más significativo fue interno. Había aprendido a reconocer tácticas de manipulación que habían sido tan normalizadas en mi familia que nunca las había cuestionado. Los viajes de culpa sobre abandonar a la familia, las sugerencias de que mi éxito era de alguna manera egoísta, la expectativa de que debería arriesgar mi seguridad por la conveniencia de otras personas, podía ver todo esto claramente ahora. La reacción de mi familia extendida había sido mixta. Algunos parientes continuaron viéndome como la villana que había destruido la familia al rehusarme a habilitar los sueños de mi hermano, pero otros habían comenzado a acercarse en privado, compartiendo sus propias historias de sentirse presionados para resolver los problemas financieros de otras personas o sacrificar sus metas por armonía familiar. Mi prima de Arizona llamó una noche para contarme sobre sus propias luchas con temas de límites familiares. Tu situación me hizo darme cuenta de que he estado financiando el estilo de vida de mi hermano por años, dijo. Tiene 34 y aún estoy pagando su seguro de auto porque la familia ayuda a la familia. Tal vez es tiempo de que aprenda a decir que no también. El daño a la reputación comunitaria había desaparecido mayormente, mientras la gente pasó a chismes y dramas más nuevos. La señora de la calle había pedido disculpas por creer la versión de mi familia de los eventos sin escuchar mi lado. Varios miembros de la iglesia habían expresado apoyo silenciosamente, admitiendo que habían tenido sus propias experiencias con miembros de la familia financieramente manipulativos. La aventura del camión de comida de mi hermano había fallado dentro de 3 meses. Sin acceso a mi crédito o recursos, había sido incapaz de asegurar financiamiento apropiado o navegar los requisitos complejos de permisos para servicio de comida móvil. El dinero de GoFundMe había sido gastado en un camión usado que necesitaba reparaciones extensas que no podía pagar, y eventualmente lo vendió con pérdida. Según conocidos mutuos, ahora estaba trabajando medio tiempo en un supermercado y aún viviendo con nuestros padres. Mamá aparentemente había desarrollado problemas de salud relacionados con estrés por nuestro distanciamiento, aunque estos parecían manifestarse principalmente cuando quería simpatía de amigos de la iglesia o miembros de la familia extendida. Papá había regresado al trabajo de construcción de medio tiempo para ayudar con gastos del hogar, y mi hermana estaba lidiando con sus propias presiones financieras, mientras sus costos de boda escalaron más allá de su presupuesto. Sin mis contribuciones mensuales, habían tenido que reducir su estilo de vida y tomar el tipo de decisiones financieras difíciles que había estado tomando sola por años. Me sentí triste por las relaciones familiares que había perdido, pero no me arrepentí de protegerme. La tristeza era por lo que podría haber sido si hubieran sido capaces de respetar mis límites y celebrar mi éxito sin inmediatamente tratar de explotarlo.
Mientras limpiaba después de la cena de inauguración, escuchando las risas de mis invitados llevándose desde la sala, me di cuenta de que había construido algo mejor de lo que había planeado originalmente. No solo una casa que era legalmente mía, sino una vida rodeada de personas que me valoraban por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. El roble en mi patio trasero ya estaba mostrando signos de crecimiento primaveral, brotes diminutos prometiendo hojas nuevas y sombra para el verano que venía. Como yo, estaba enraizado en buena tierra, haciéndose más fuerte cada estación, alcanzando hacia la luz sin disculpas. Más tarde, mientras me acomodaba en la cama en mi propio cuarto, en mi propia casa, sentí algo que nunca había experimentado antes: paz completa con mis decisiones. Había aprendido que a veces amarte a ti misma significa decepcionar a personas que se han acostumbrado a tu sacrificio. A veces proteger tus sueños significa decir que no a personas que nunca han respetado tus límites. Mi familia me había enseñado muchas cosas a lo largo de los años, pero la lección más valiosa vino de su reacción a mi independencia. No todos los que afirman amarte realmente quieren lo mejor para ti. Algunas personas aman lo que puedes hacer por ellos, no quién eres cuando eres lo suficientemente fuerte para elegirte a ti misma. Finalmente estaba en casa, en todos los sentidos de la palabra, y nadie podía quitarme eso.